Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este martes de la quinta semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 al 28, el Salmo 144, que responde: que tus fieles manifiesten la gloria del Señor. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: por entonces llegaron de Antioquía de Pisidia y de Iconio algunos judíos que se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y, pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero después que sus discípulos lo asistieron, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió hacia Derbe con Bernabé. Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio en Derbe y hacer bastante discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y les exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían: tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Y designaron en cada iglesia responsables, y después de orar y ayunar, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De allí regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de realizar. Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que habían hecho, lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo habían abierto a los paganos las puertas de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ayer en el texto habíamos leído justamente cómo Pablo y Bernabé tuvieron que defenderse en esa parte del territorio de Asia, en Listra, contra los pobladores de allí, los ciudadanos de esta pequeña ciudad, que le querían divinizar, y lograron aplacar anunciándoles el Evangelio de Jesús, pero partiendo desde una realidad muy originaria: la creación. Las obras de la creación son una bendición del Dios creador. Y lo lograron, no fueron divinizados, no se ofrecieron sacrificios. Muy bien, y con estas palabras dice: con estas palabras lograron convencer a la gente para que no les ofrecieran sacrificios, pero no les fue fácil. Y a renglón seguido, el autor Lucas introduce un hecho un poco insólito. Desde Iconio y desde Antioquía de Pisidia llegan judíos, porque recordemos que tuvieron que salir precipitadamente de Iconio por causa de que los querían matar. Y llegan hasta este lugar de Listra, y aquí sí logran su objetivo. Logran convencer a grupos que le apedrean a Pablo. Es interesante que solo a Pablo, no a Bernabé. Entonces seguramente es una interpolación del autor en este lugar. Y dice que los discípulos que lo rodearon, lo asistieron, él pudo recuperar la fuerza, se levantó y con ellos entró a la ciudad. Pero ya parten de nuevo, al día siguiente parten a otra ciudad, a una pequeña ciudad que se llama Derbe, con Bernabé, su compañero. Y allí hacen discípulos, siguen predicando, no se sienten acobardados, la palabra de Dios tiene que seguir. Y lo más interesante es que después de estar bastante tiempo allí,
y hacer discípulos. O sea, no pierden tiempo. El anuncio es urgente. Pero hay un aspecto importante. Estamos en la conclusión ya de este primer viaje. Y Pablo y Bernabé, después de formar un grupo de responsables en la comunidad, emprenden el viaje de regreso. Pero no se van por el camino más corto, sino vuelven a pasar por estas comunidades para dejar establecidos. Como tuvieron que salir de manera precipitada, van y se encuentran con las comunidades y establecen responsables en cada comunidad. Porque la fe viva tiene que seguir animándose, tiene que seguir construyéndose y las comunidades tienen que ir formándose. Por eso es tan importante reconocer cómo también la estructura eclesial mínima de corresponsables justamente se tiene que llevar a cabo en este momento. Y van regresando, van deshaciendo el camino, pasan por Listra, pasan por Iconio, pasan por Antioquía de Pisidia, van por toda esta región hasta llegar al puerto. Dice de una manera muy plástica, luego atravesaron Pisidia, Panfilia, y en Panfilia predican en Pergue. En Pergue, el puerto donde al comienzo no predicaron, ahora predican el Evangelio. Y se embarcan desde Atalía hasta de nuevo a Antioquía de Siria, el lugar de donde habían salido, de donde les habían encomendado, y reúnen a la comunidad y en la comunidad rinden cuenta, pero de una manera tan hermosa. Dicen que al llegar a la comunidad, al llegar a Antioquía, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que Dios había realizado por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos las puertas de la fe. Dios realiza, ellos son instrumentos. Eso es el misionero, este es el camino. Pidamos a Dios la gracia de no cansarnos, de no dejarnos amedrentar por las dificultades, que siempre habrá. Siempre hay alguien que busca poner palos en la rueda, pero que tengamos la libertad y la fuerza de seguir anunciando el Evangelio con entereza. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.